Vamos a conversar con el doctor Oscar Blando, doctor en Derecho, constitucionalista, docente. Oscar, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Llueve por ahí? No llueve. Ahí está. Está raro. ¿A vos te decían tus viejos que el clima no estaba católico? ¿O era para nosotros solo eso? No, para ustedes. Ah, el joven. Claro, está muy bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Sabés que yo no sabía, me enteré ayer, porque alguien me lo comentó, un actor italiano que se llamaba Oscar Blando también? Pero ¿cómo me estás buscando, googleando, toqueando? Efectivamente, vos sabés que ¿sí? Un colega me comentó, me dice, mirá, en Google está Oscar Blando, parece un italiano de los años 50 con una camisa a raya, dice, pero no sos vos, dice, no tiene nada que ver con vos. Efectivamente, además aparece, en algunos casos aparece mi nombre con la foto de él, lo cual, bueno, nada, me preocupaba un poco, pero bueno. No, esto me lo comentó alguien ayer, me dijo, ¿a quién vas a entrevistar? ¿Al actor? ¿Qué actor? Si hay un Oscar Blando que es actor italiano. Uy, Oscar, pero aparte con este dato, yo lo estoy haciendo en este preciso momento. Y la verdad es que dice, sí. Oscar Blando está, para mí es Oscar, claro. con unas gafas grandes, sí. oscuras, y dice, actor cinematográfico italiano. Toma para vos. Pero qué nivel, qué bárbaro. Bueno, es mi doble, no, tampoco lo tenía. No, la sorpresa con la que uno se encuentra. Bueno, Oscar, te veo muy activo en los últimos tiempos en redes y me gustaría que nos cuentes, porque hace desde el 12, 13 de diciembre, que de lo único que hablamos, o de una de las únicas cosas que hablamos todos los argentinos, conociendo muy poco de lo que estamos hablando específicamente de DNU, que el DNU sirve, que las leyes, que no las leyes, que el Congreso. ¿Me graficás un poco, como si estuvieras en la facultad, qué es un DNU, para qué sirve, qué son las leyes que incluye ese DNU? Y si es constitucional, si es constitucional o no, qué pasa con el Congreso. Bueno, sí, haríamos algo previo, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un sistema republicano, esto lo dice la Constitución, y esto supone esencialmente división de poderes. ¿Qué quiere decir? Son división de funciones en distintos órganos del Estado. Por ejemplo, el poder legislativo es el que sanciona las leyes, el poder ejecutivo es quien administra la República, y el Poder Judicial es el que resuelve los casos cuando hay conflicto. Estas son las tres funciones que están en distintos órganos de poder. No es que el Poder Ejecutivo no pueda participar en la formación de las leyes. Claro que participa, puede presentar proyectos al Congreso, promulga las leyes, las hace publicar, eso sí puede hacer el Poder Ejecutivo. Lo que está prohibido para el Poder Ejecutivo expresamente en la Constitución es que emita, sancione con carácter legislativo disposiciones que debiera hacerla el Poder Legislativo. Lo dice expresamente en el artículo 99, inciso 3, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Es decir, el principio es que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Ajá, bien. La excepción es cuando en determinadas circunstancias, precisamente excepcionales, y que no pueden ser tramitadas ordinariamente por el Congreso de la Nación, y que no se trata de materias que son tributarias, penal, electoral y de partidos políticos, solo allí puede el Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia. Es decir, tiene que haber imprevisibilidad, excepcionalidad y emergencia. Todo esto tiene que haber para que el Poder Ejecutivo emita disposiciones de carácter legislativo. Y no lo digo yo,
lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia Nacional en un fallo ya no tan nuevo, del año 99, que da dos condiciones que son muy gráficas para que todos lo entendamos. Cuando debe haber una concurrencia de circunstancias. Primero, que sea imposible que se dicte una ley mediante el procedimiento ordinario del Congreso. Es decir, que haya un impedimento del Congreso que se pueda reunir. Y da ejemplos. Dice, causas bélicas o desastres naturales. Claro. Yo agregaría el COVID. Por ejemplo, la pandemia impedía reunir al Congreso. Y en segundo lugar, una situación en donde haya una urgencia tal que impida tramitar el proceso legislativo por el procedimiento de la ley en el Congreso. Es decir, se tienen que dar estas circunstancias. Y claramente, y esto es una mayoría de constitucionalistas, juristas, abogados, profesores, etcétera, en un 99% estamos contestes de que este DNU, este mega DNU, es absolutamente inconstitucional. Ahora, cuando uno mira hacia atrás, en casi todos los gobiernos desde la llegada de la democracia acá, hubo decretos de necesidad de urgencia y esas salvedades que indica la ley no estaban. ¿Cómo funcionó eso, Oscar? Bueno, dos consideraciones sobre esto. El argumento de que se utilizó en el pasado y por eso hay que utilizarlo en el presente, me parece un muy mal argumento, digamos, ¿no? Si estaba mal y se lo criticaba en los anteriores gobiernos, bueno, no se constituye algo malo en bueno porque lo haga otro, digamos, ¿no? Es decir, el argumento de que lo hacían otros y por eso lo hago yo es un muy mal argumento. En todo caso, los argumentos tendrían que ser exactamente todo lo contrario, es decir, en lugar de reproducir las malas acciones tendrían que ser cambiadas, o sea, supuestamente para eso vinieron. Y la segunda razón es que es cierto que lo utilizaron los otros presidentes, pero nunca de la magnitud y la importancia que significa modificar un régimen de emergencia con la profundidad y la modificación de la cantidad de leyes que esto supone. Acá no hay un problema de una ley, acá hay una situación de una profundidad y de una cantidad de temas que ciertamente necesitan que sean no aprobadas o rechazadas como va a ser por parte del Congreso, sino que sea debatida a través de los parámetros que establece la Constitución. Pensémoslo un minuto, la emergencia previsional, económica, fiscal, hasta el año 2025. El pedido de facultades legislativas, suspender la movilidad jubilatoria, criminalizar la protesta, restringir el derecho de reunión, modificar el Código Penal, el Código Civil, el Código Aduanero, no son cuestiones que tengan una urgencia fundamental que deba ser resuelta ahora. Son cosas muy profundas que merecen que los legisladores, mediante el trámite que establece la Constitución, los discutan, no por aprobar o rechazar mediante este sistema de los DNU. Me parece que no tiene nada que ver los antecedentes y en todo caso sería bueno que quien repite cambie el argumento, porque ciertamente, reitero, lo que hay que hacer es modificar una práctica antidemocrática y antirrepublicana y no reproducirla. Ahora, Oscar, hay una fuerte opinión de determinados sectores que dicen, si esto no se hace así, no se hace de ninguna manera porque en el Congreso va a demorar eternamente y entre las mayorías, las minorías, etcétera, etcétera, esto no sale. Lo que el país necesita es esto. ¿Cuál es el riesgo fundamental que tiene que
sigamos adelante con esto más allá de lo que opina el Congreso? Bueno, el riesgo es la disolución del Congreso. El riesgo es la, digamos, lesionar decididamente el sistema republicano de gobierno, de división de poderes. Ese es el riesgo. A ver, el argumento de que esto debe hacerse porque es rápido, porque la emergencia, por todos esos argumentos que no, por otra parte, no están especificados, digamos, claramente. En todo caso, digamos, bueno, miren, esta es la Constitución que tenemos, este es el régimen democrático que tenemos. En todo caso, reformemos la Constitución, entreguemos el poder a un monarca, que este legisle y que, bueno, a ver, esto se hace en gobiernos autoritarios, no se hace ¿cuándo se le da la facultad de legislar a los al Poder Ejecutivo? ¿Vos te acordás? Vos tenés edad suficiente como yo para acordarte de la CAL, ¿no? Sí, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era era una instancia simbólica para que el Poder Ejecutivo en ese momento legislara de una forma autocrática. Entonces, digo, no estamos en esta circunstancia. Nosotros, por lo que entiendo, vivimos dentro de una Constitución y vivimos democráticamente. Si esta es la forma que hemos elegido y que tenemos, debemos seguirla por los canales institucionales. Y cuando no se puede hacer, bueno, tiene que justificarse esas razones de excepcionalidad. Vos fíjate que el argumento de que es una situación excepcional, de que es una situación grave fiscal, en los argumentos que da el Poder Ejecutivo dice que este problema viene desde el 2003. Es decir, no es un problema entonces imprevisible de una emergencia. No, si viene del 2003 es porque ya se conocía. Ya no hay una situación nueva, que es lo que exige el Poder Judicial para aceptar los DNU. Y por otra parte, vos fíjate que en la ley ómnibus, lo que hace es un pedido de ratificación del DNU. Es decir, el DNU aparecía como una cuestión de que el Congreso no podía reunirse porque el trámite, etcétera, etcétera. Sin embargo, habilita las sesiones extraordinarias para el Congreso para que ratifique el DNU. ¿En qué quedamos? ¿El Congreso puede reunirse o no puede reunirse? Ahora, Oscar, el Congreso se reúne. Entonces, dentro de este DNU hay, no sé, 100 leyes, más o menos, no sé cuántas son las que hay que modificarse. Hay un montón de, supongamos, la mitad no sale. Bajo esta circunstancia, el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? ¿Las aplica igual? O hay, no sé si, no quisiera decir una pena, hay una sanción o hay algún elemento que diga, no, mira, el Congreso dijo que no podés aplicar esto, y el Ejecutivo lo hace igual. Hay dos circunstancias, porque hay dos normativas acá en discusión. Una es el DNU, sí, es decir, el mega DNU. Sí. Ese justamente ha entrado al Congreso ahora, el día viernes. Ahí hay una comisión bicameral, para decirlo sencillamente, y luego pasará a cada una de las cámaras, ¿no es cierto? Pero el DNU está vigente. Han pasado los 8 días, el DNU está vigente. Por lo tanto, no es que no se pueda hacer nada. Lamentablemente, en mi caso digo, está vigente el DNU. Ajá, lo único que puede suceder es que en las cámaras de diputados y senadores lo rechacen. Ambas cámaras lo tienen que rechazar. Si no, sigue vigente el DNU. Mal que me pese, digamos, pero sí, sigue vigente. Por supuesto, acá está el Poder Judicial, y ya habrás advertido que hay una veintena de casos de acciones de amparo, etcétera, que no, yo creo que van a tener en su mayoría éxito, pero digo, más allá de eso, el DNU en principio sigue vigente, ¿no es cierto? Bueno, necesita el rechazo de ambas cámaras. Y el otro es la ley ómnibus, que ahí sí entró por extraordinarias y dio plazo
hasta el mes de enero inclusive. Yo creo que obviamente esa cantidad de leyes no se van a poder discutir en estos pocos días, seguramente tendrá que extenderse ese plazo. Bueno, ahí en esa ley ómnibus se discute ley o capítulo por capítulo, ley por ley, esa parte. Ahora, yo te pongo un ejemplo a vos. Fíjate, suponete que vos sos legislador. Sí. Bueno, y te llevo 600 leyes, de los cuales tienen capítulos y artículos y artículos. ¿Vos podés en 10 días aprobar o no una normativa de este tipo? No, probablemente me lleve todo el mandato. No, porque hay que evaluarlo, hay que analizarlo, debatirlo, no. Y además, acá parece que se ha elegido solamente democráticamente al Poder Ejecutivo, que es el único que me parece tiene legitimidad. Yo recuerdo que antes del balotaje se eligieron en las generales los diputados y los senadores que tienen tanta legitimidad como el presidente de la Nación. Tienen los votos como también los tuvo el presidente de la Nación, cada uno por la proporción que tiene, con mayorías y con minorías. Es decir, que el Congreso, los representantes del Congreso, diputados y senadores, tienen legitimación como para discutir lo que es su obligación, discutir en el Congreso. Por lo tanto, estas son las mayorías y minorías que votó la gente. Claro. Votó al presidente, pero también votó a legisladores, y no los votó en su mayoría La Libertad Avanza. Los votó a otras fuerzas políticas que hacen que ellas tengan mayoría. Bueno, tendrán que negociar, que es lo que están haciendo, tratando de buscar consensos para poder aprobar. Pero reitero, son dos cosas distintas. Uno, el DNU, que ese tiene un problema de constitucionalidad muy grande, y otro es el tema de la ley ómnibus, que tendrá que discutirse ley por ley, capítulo por capítulo. Esta es la forma democrática que establece la Constitución. Claro. Oscar, recién nos planteabas algo con respecto muy bien las diferencias de cada uno, del DNU y de la ley ómnibus. Y a propósito de el DNU que ya rige, bien lo explicaba, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque sabemos que la semana pasada el gobierno recibió, si se quiere, como la primera derrota, entre comillas, lo marco a esto, donde la Cámara Nacional del Trabajo frenó el capítulo donde recortaba los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y ahora, digamos, es como que en esa situación, por ejemplo, el DNU no rige. A ver, lo que ha hecho la Cámara, en este caso, la Justicia del Trabajo, es hablar de una medida cautelar, es decir, provisoria. Provisoriamente suspende la aplicación de esas normas, no de todo, sino de las normas del trabajo, que han sido las que han sido planteadas ahora por los organismos sindicales, etcétera. Eso está suspendido. Ahora, no está el fondo. El fondo es la que va a declarar si son, lo que yo decía, constitucionales o no constitucionales. Si un juez, plantea eso, seguramente el Poder Ejecutivo va a apelar, y esto va a llegar a la Corte Suprema. Va a llegar a la Corte Suprema más tarde o más temprano, y ahí van a definirse muchas de estas cosas, porque ciertamente algunas podrán ser acompañadas y otras indudablemente que no. Digamos, el DNU tiene una presunción de inconstitucionalidad, lo decía una gran jurista que fue Carmen Argibay, que fue miembro de la Corte Suprema, que lamentablemente falleció, que decía que siempre los DNU tienen una presunción de invalidez, de inconstitucionalidad. Es el Poder Ejecutivo quien tiene que explicar por qué utiliza este mecanismo. Entonces, en el DNU hay una presunción de inconstitucionalidad muy grande. Te lleva a un terreno, Oscar. Te lleva a un terreno que sale de lo legal, que sale de la Constitución y que se va hasta, te diría, de los claustros universitarios. Y esto es, todo lo que acabas de explicar es como debiera ser, pero hay en la calle, ¿no?, una sensación de un montonazo de gente
¿sí? Y lo veo también en los mensajes que nos van llegando, o gente con la que vos hablás todo el tiempo, que te dice, bueno, sí, mira, listo, pero si esto no se hace así, no se hace. A lo mejor sin entender específicamente la legalidad de lo que es un DNU, de lo que es una ley del Congreso, ¿no? Pero es como que pareciera que la gente dice, en 40 años de democracia se hizo todo como la Constitución y como los juristas dicen. No sirvió para nada, estamos en esta situación, listo, probemos de esta manera, a ver si resolvemos el tema de una vez. ¿No notás eso? No se hizo siempre como la Constitución decía. Justamente, en la época del menemismo también se utilizaron estos mecanismos. Se privatizó, se utilizaron todos mecanismos de DNU en una menor medida que los actuales, pero también se hizo y se hizo mal. Entonces, es decir, no es que antes todo lo que pasó se hizo mal y es porque no se hace lo que se está haciendo ahora. También se hizo. Nosotros pasamos el 2001 o no pasamos el 2001. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué pasó el 2001? Estos que defienden el tema de la propiedad, bueno, se quedaron con los ahorros nuestros. Digamos, acá pasaron cosas muy graves y ahí se declaró el estado de sitio y un gobierno cayó. A ver, me parece que yo voy a darlo con un solo ejemplo. La gente que yo puedo entender que está cansada y que es hastiada con determinadas políticas, pero yo voy a dar un ejemplo. La ley ómnibus establece la suspensión de la movilidad jubilatoria, que es, por otra parte, un mandato constitucional. No se pueden bajar, esto también la Corte lo ha dicho, no se pueden bajar las jubilaciones. Uno las pueden subir, no como quiere, pero nunca se pueden bajar. El Poder Ejecutivo suspende la movilidad jubilatoria. Ahora bien, ¿qué pasa? Y se la da al Poder Ejecutivo. No hay ley, se la da al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa con los jubilados si dentro de el mes que viene o dentro de 2 meses, en lugar de subir, bajan? O no suben, pese a que la inflación se la come. Esa misma gente que dice, bueno, yo quiero cambiar para que esto sea más drástico, ¿qué va a decir cuando no pueda comprar los medicamentos o no pueda comprar el pan, como ya está pasando? ¿Va a decir, va a aplaudir esta situación o va a decir, no, mire, si yo tenía una ley como la tenía antes, bueno, no me iba muy bien, pero por lo menos sabía que llegaba a fin de mes? Entonces, otorgar facultades tan grandes a una sola persona es un riesgo muy importante. No es solamente respetar la ley, es respetar un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Reitero, comer, alimentos, medicamentos. Digamos, no dejemos las cuestiones fundamentales que hacen a la vida de las personas en manos de una sola persona, que es el presidente de la nación. No es así el mecanismo. No nos ha ido bien. Ya tuvimos épocas en la Argentina donde gobernaron 1, 2 o 3 personas y no nos fue bien en la Argentina cuando pasó eso. Vos sabés, Oscar, que una cosa es cuando uno escucha y ve a los colegas en los medios hablando del DNU, de la ley ómnibus, algunos que hemos tenido alguna posibilidad de estudiar y coincidir en el riesgo que esto tiene. Y por otro lado, ver esto de la gente diciendo, bueno, hay que hacerlo así, a los jubilados nos jodieron siempre, si no se hace así, esto no se resuelve. O sea, es que me da la impresión de que estamos en un problema que es mucho mayor al que nosotros mismos pensamos. Es una sensación que tengo, ¿no? Es como que, ¿viste? Esta famosa grieta está muchísimo más profunda que lo que nosotros mismos pensamos, hasta poner en riesgo, me da la impresión también, puedo estar equivocado, a la mismísima democracia. Por supuesto que sí. ¿Te parece que estas normativas, estos intentos, no ayudan al diálogo democrático? Acá nadie tiene la razón absoluta. No la tengo yo, no la tenés vos, no la tiene nadie en forma absoluta.
Y sin duda que el gobierno tiene derecho a plantear su programa de gobierno. Esto nadie puede quitarle esta cuestión. Lo que digo es que en un sistema democrático se dialoga, en un sistema democrático se convence, se ganan los votos donde hay que ganarlos, que es en el órgano representativo, que es el Congreso. Para eso elegimos a los legisladores. Y algunos no tiene que haber unanimidad. La gente puede decir, bueno, hay una mayoría que dice eso, pero hay otros que piensan de otra manera. Y reitero, vivimos en un Estado de Derecho. Cuidado que vos podés decir, a mí me gusta esto, pero si la justicia te dice, no, mire, esto no es así porque es inconstitucional, porque no se puede, porque avasalla con derechos, con libertades, con restringe. Acá se está por restringir el derecho de reunión, que 3 o más personas se reúnen. Sí. Bueno, pero digamos, es de una profundidad y de una gravedad. ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión de los jubilados, el derecho de reunión? ¿Qué tiene que ver? No, digamos, hay una cantidad de temas que son vitales para un sistema democrático republicano. Si nosotros vamos a tener restricción al derecho de reunión, ¿en qué sistema estamos viviendo? Esta idea de que hay que salir a protestar y que se salía en la época de la pandemia. Yo la recuerdo a la ministra actual de Seguridad de la Nación, que iba a las marchas en contra de la pandemia, del DNU, de qué sé yo, de todo lo que había en ese momento. Bueno, si hubieran aplicado lo que ella aplica ahora, ella estaría presa. Entonces, digamos, pensemos un poco con racionalidad estas cuestiones. Y no confundamos las políticas de gobierno con lo que dice la Constitución. Y si queremos cambiar todo, bueno, reformamos la Constitución. Oscar, muchísimas gracias por este ratito. Hay un montón de mensajes. Sí, hay una cantidad impresionante. Una catarata tremenda, para bien y para mal. De mensajes, más allá de la cantidad de preguntas que yo tenía para vos. Te esperamos acá en el estudio dentro de algunos domingos. Va a ser un placer recibirte y seguir charlando sobre estos temas, porque a mí me parece que lo necesitamos, más allá de que estemos o no de acuerdo, necesitamos seguir conversando estos temas. Después de 40 años de democracia, estar dando vueltas sobre esto parece increíble, pero me parece que merece que lo sigamos charlando. Así que gracias de verdad por este ratito, Oscar. Gracias, me gustaría conocer las preguntas y tratar de contestarlas y darme esa posibilidad. Así que bueno, lo dejamos ahí. Abrazo enorme, gracias, Oscar, gracias. Un beso grande. Un abrazo, chao. Bueno, Oscar Blando, doctor en Derecho, constitucionalista, clarísimo, docente de la universidad, un placer, la verdad, escucharlo.